Olá, bem-vindos ao estudo da lección da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sá Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Esta é a lección número 4 de este trimestre. El título de la semana es La Esperanza del Antiguo Testamento. Comencemos con el versículo para memorizar, Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta experiencia extrema de Abraham, al estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, nos enseña muchas lecciones importantes. Pero una de ellas es sobre la certeza del patriarca de que Dios tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Antes de subir al monte para hacer el sacrificio de su hijo, Abraham dijo a sus siervos: yo y el muchacho subiremos allí, y después de haber adorado, volveremos a vosotros. Al decir, después de haber adorado, él sabía lo que iba a hacer arriba. Iba a matar a su hijo en el altar con leña y luego echaría fuego. El cuerpo de Isaac sería literalmente incinerado. Cuando el texto hebreo afirma que él sabía que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos, significa que él sabía que Dios no tendría ningún problema en crear un nuevo cuerpo para Isaac. Eso nos ayuda a entender cómo será la resurrección final. Cada persona justa resucitada recibirá un nuevo cuerpo. Será la misma persona, pero con un cuerpo recreado por Dios. Esta semana estudiaremos el concepto de resurrección en la Biblia. Este estudio ciertamente fortalecerá nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en la restauración final de todas las cosas. Así que no te pierdas ningún solo día de estudio, ¿vale? El título de la lección del domingo es He de ver a Dios. La reacción de Job ante todo el dolor y sufrimiento que soportaba es oscilante. Aunque nunca niega a Dios, a veces él se expresa de forma negativa, maldiciendo incluso el día de su nacimiento, y a veces de forma sublime, expresando la solidez de su fe en la salvación de Dios. Uno de los pasajes más hermosos de todo el libro son las palabras de Job en el capítulo 19, versículos 25 al 27, que dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Job en esta ocasión estaba en el centro de una disputa entre Dios y Satanás. El enemigo hizo viles insinuaciones sobre el carácter y la justicia de Dios, utilizando a Job como argumento principal. Representantes de otros mundos no caídos e incluso ángeles fueron testigos de la disputa. Era una cuestión cósmica y el pobre Job ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Simplemente fue víctima de una tragedia tras otra. Perdió sus rebaños, muchos de sus siervos y sus 10 hijos fueron muertos. Por si fuera poco, le sobrevino una terrible enfermedad. En este profundo pozo de dolor y angustia, él vuelve sus ojos al futuro. Revela que sabía que la muerte no sería su fin. Antes de mencionar las palabras que acabo de leer, dijo en el versículo 23, ojalá se escribieran ahora mis palabras. Él pensaba que iba a morir antes de que Dios lo reivindicara y quería que la gente recordara cómo había sufrido y lo que había dicho con su boca, sus palabras, ¿no? Y aquí está para nosotros la motivación para creer lo mismo que creyó Job. Que podamos decir como él: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios,
al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Esto es magnífico, es fenomenal. El título de la lección del lunes es Del poder del Seol. El Seol es la sepultura. El poder de la sepultura radica en que ella llega a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Todos nosotros de alguna manera caminamos hacia la sepultura. No quiero parecer pesimista ni dramático al decir esto. Es cierto que la idea de la muerte no es bien asimilada por casi nadie. La mayoría de nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir, ¿verdad? Esto se justifica por el hecho de que fuimos creados para la inmortalidad. La muerte no forma parte de nuestra naturaleza original. El poeta y dramaturgo brasileño llamado Ariano Suassuna, a través de uno de sus personajes, dijo lo siguiente sobre alguien que había muerto. Mira lo que dijo el poeta. Cumplió su sentencia, se encontró con el único mal irremediable, ese que es la marca de nuestro extraño destino en la tierra, ese hecho sin explicación que iguala todo lo que está vivo en un rebaño de condenados, porque todo lo que está vivo muere. La Biblia es directa y franca al respecto de este asunto, ¿no? El Salmo 49 lo expresa muy bien. Allí el salmista revela la insensatez del hombre que confía en sus posesiones y se gloria en su riqueza. Ellos actúan como si fueran a vivir eternamente. Entonces el salmista nos recuerda una realidad cruda y desnuda, que aquí no somos diferentes de los animales. Todos vamos a morir por igual. Pero, gracias a Dios, hay una esperanza. Esa esperanza se expresa en el versículo 15, Salmo 49, 15, que dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. De nuevo se declara la certeza de la futura resurrección. La sepultura es un destino seguro para todos nosotros, pero no será el destino final para los que viven con Dios. El título de la lección del martes es lo siguiente, de los abismos de la tierra. El título de hoy es una referencia al Salmo 71, 20, que dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En la hora de la angustia y la persecución, el salmista aquí encontró consuelo y motivación. Ese salmo debería servir para motivarnos también a nosotros hoy. Cuando tú mires a tu alrededor y no ves ninguna salida, cuando te sientas engullido por los problemas, ¿sabes? Esas situaciones en las que parece que te han enterrado vivo, no hay salida. Es importante que recuerdes que Dios te está mirando, te acompaña y no te dejará solo en esto. Recuerda esto, tú no estás solo. Las pruebas con la presencia de Dios no te destruirán. Saldrás más fuerte y mejor del otro lado. Ese salmo tiene una aplicación más amplia también. También apunta a la resurrección final, cuando las sepulturas se abran y la muerte devuelva a los que pertenecen al Señor. Dios los sacará de las profundidades de la tierra. El salmista expresa la esperanza de que si bien Dios le ha mostrado, ¿no?, grandes y penosos problemas, ¿no?, que pueden abarcar toda una vida y no solo su debilidad y adversidad actuales, el Señor lo revivirá de nuevo. El texto dice literalmente, te convertirás y me mantendrás vivo, me harás vivir. Así será levantado de las profundidades de la tierra. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros en esta vida y, sin embargo, nos ofrece la vida eterna después de todo lo que pasamos aquí. Así que llena tu corazón hoy con esta bendita esperanza, que encuentres fuerza en esta verdad. El título de la lección del miércoles es Tus muertos vivirán. Ayer y anteayer vimos la seguridad de la resurrección que experimentaron Job y el salmista. Ellos expresaron su convicción de que Dios les devolvería la vida.
Hoy veremos cómo el profeta Isaías expresó su comprensión sobre la resurrección. Él, a diferencia de los otros que hemos estudiado antes, habla de la resurrección no solo como una expectativa personal, sino como una experiencia que debe disfrutar toda la comunidad del pueblo de Dios, ¿no? Los que son fieles a la alianza con Dios. Este profeta Isaías utiliza un lenguaje algo paradójico, ¿no? Por un lado destaca la fragilidad humana, lo efímero de la vida. Incluso compara la vida humana con la hierba seca, algo efímero, ¿no? Y sin mucha importancia. Por otro lado, él destaca la gloriosa realidad de la futura resurrección a la vida eterna, contrastando la realidad anterior. Algo importante en el texto de Isaías es la comparación que hace entre el destino de los justos y el de los impios, o de los impíos en portugués. Para los impíos la resurrección será la aniquilación. A través de otros textos de la Biblia, especialmente el Apocalipsis, sabemos que habrá dos grandes resurrecciones separadas, distintas. La primera de los justos, al regreso de Jesús. La segunda de los impíos, 1000 años después. Esta segunda resurrección será para la destrucción eterna. En la Biblia no existe la idea del castigo eterno, el tormento eterno, sino de la no existencia eterna. Isaías afirma que su memoria perecerá para siempre. 26:14. Malaquías afirma que no tendrán ni raíz ni rama. Capítulo 4, versículo 1. En cambio, los justos resucitarán para la vida eterna. La Biblia dice que Dios tragará la muerte para siempre. Y dice también que la muerte no será más, no existirá más. No hay palabras humanas para describir la grandeza de esas verdades, ¿no? Tenemos que apoyarnos en Dios diariamente y no permitir que los problemas y las dificultades, ¿no?, ensombrezcan nuestra esperanza en estas promesas maravillosas de la palabra de Dios. El título de la lección del jueves es Los que duermen en el polvo. El tema de la resurrección está muy bien establecido en las Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Esta semana ya vimos la convicción de Job, ¿no?, de que aunque muriera, vería al Señor con sus propios ojos. ¿Te acuerdas? Vimos en los Salmos que la convicción de la resurrección también se expresa ahí. También vimos cómo el profeta Isaías expresa la misma certeza. En el Nuevo Testamento, aunque en la época de Jesús había grupos de personas que no creían en la resurrección, vemos que esta era una creencia generalizada, presente en la mente de la mayoría de los judíos. Cuando Jesús llega a Betania, por ejemplo, para resucitar a Lázaro, Marta, hermana de Lázaro, expresa esta esperanza de la resurrección en el último día. La Biblia habla, como ya vimos ayer, de dos grandes resurrecciones, la de los justos para la vida eterna y la de los impíos para la destrucción. Estas dos grandes resurrecciones están separadas por un periodo de 1000 años, ¿no? Lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 20, pero tenemos fuertes elementos para creer que habrá otras resurrecciones especiales, además de estas dos principales. Apocalipsis 1:7 afirma que al regreso de Jesús todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron. Una indicación de que la resurrección de los impíos antes del milenio, habrá un grupo de impíos al regreso de Jesús que van a resucitar. Los que participaron activamente en la crucifixión de Jesús. Estos resucitarán el día de su regreso. El profeta Daniel también menciona la resurrección de los impíos al regreso de Jesús. Capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, tengo ganas de quedarme aquí comentando e imaginando, ¿no?, cómo será este extraordinario evento de la resurrección. Será una recreación de miles de millones de seres humanos, todos para participar en esta fase final del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero para nosotros ahora
Lo importante mismo es prepararnos para que ese día no nos pille desprevenidos y sin preparación. Así que el Señor nos dé la gracia, ¿no? Si no estamos vivos en el regreso de Jesús, que tengamos la oportunidad de participar de la resurrección de los justos para la vida. Bien, ahora por favor comparte este video con alguien y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. De esta manera vas a colaborar con este ministerio. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.